La palabra del Señor en Hechos 9:31, un pasaje bíblico muy importante de lo que debe ser la iglesia de Cristo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos 9:31, dice la palabra de la siguiente manera. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cómo se llama la iglesia? El tema. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Amén. ¿Cómo es la iglesia de Jesucristo? Porque muchas veces tenemos un concepto errado. Yo quiero hoy, en esta hora, con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, poder enseñar la palabra de nuestro Dios basado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la iglesia? Yo quiero que vaya también a Primera de Corintios para tener un contexto más claro de lo que es la iglesia de Cristo. Amén. La palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, y vamos a leer 12 y 13, y luego nos vamos a brincar hasta el versículo 27. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, dice: porque así como el cuerpo, ¿ya lo tiene? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y dice el versículo 27, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios. Dice que aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Por ejemplo, aquí se llama el cuerpo reino de poder. ¿Amén? ¿Están aquí conmigo? Amén. Entonces, hermanos, y dice la palabra del Señor que cada uno en particular, amén, tiene sus formas de ser, la multiforme gracia de Dios, los dones diferentes, temperamento diferente, pero somos uno. Amén. Y cuando tenemos este concepto, no hay iglesia que fracase, hermano. Entonces, hermanos, el propósito de Dios dice que la palabra iglesia se deriva del verbo griego kaleo, que significa llamar. Entonces, Dios nos llamó de un mundo pecador y nos trajo de las tinieblas a luz, pero con un propósito. Dice la palabra, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. No es solamente para que te sientes en tu banca y se amolde tu silla. No, es para ganar a otros para Dios. Porque cada uno de nosotros somos producto de alguien. Alguien tomó el valor para llamarnos, para mostrarnos la palabra. Y entonces entendimos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, hermanos, desde el tiempo del Antiguo Testamento, Dios ya tenía un pueblo, una congregación, y se llamaba el pueblo escogido de Israel. Dios ya tenía un pueblo, pero Cristo en cierta manera vino a ratificar el nuevo pacto de gracia, amén, y estableció su iglesia, amén, bajo los 5 fundamentos que vimos el día miércoles, ¿no? Que son de los apóstoles, profetas, amén, evangelistas, pastores y maestros, amén. Ahora, entonces, hermano, iglesia, el término iglesia en la Biblia, tal como hemos visto, significa textualmente llamamiento, significa llamado aparte o convocar. Por eso nos llaman los hermanos, ¿qué? Separados, porque Él nos sacó del error, de la mentira, de la idolatría, de la hechicería, y nos trajo a ser un pueblo que vivamos en luz de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a sus propósitos. Eso es la iglesia. Somos convocados del mundo. Muchos han sido convocados, pero no han recibido el llamado para que ellos vengan a la iglesia.
Pero Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento, amén, que vengan a la salvación que Cristo les ofrece. Amén. Entonces, hermanos míos, el cristiano del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva son la continuidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Ellos emplearon la palabra en aquella vez sinagoga, que es de la palabra derivada griega sinagogué. Pero Jesús, cada vez que vemos la palabra en los 4 evangelios, dice que Él predicó en las sinagogas. Amén. Que era parecido al templo. Eran galeras donde se congregaba la gente para recibir el consejo de la palabra. Entonces, podemos decir, hermanos, que el cristianismo, amén, es la plenitud del cuerpo de Cristo. Ahorita en la alabanza, ¿verdad? ¿Cómo podemos sentir la presencia de Dios o no lo sintieron ustedes? Amén. Entonces, hermano, eso es, somos convocados para que la presencia de Dios se haga manifiesta en la congregación. Y cada uno reciba la bendición de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su entrega, de acuerdo a su compromiso que tenga con el Señor. Entonces, ¿qué es la iglesia del Señor? Somos los llamados, somos los convocados, somos los separados del mundo para vivir una vida santa. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. ¿Cuáles son las características de la iglesia cristiana? La iglesia es pues la comunidad de los que están dispuestos a vivir como Dios ordena en la palabra. Entonces, hermanos, congregados por Jesús y santificados por la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios se congrega para celebrar lo que Cristo logró por nosotros en la cruz del Calvario. Para eso se congrega, para celebrar y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra confesará que Jesús es el Señor. Para eso Dios nos ha convocado, para exaltar su nombre, para darle gloria, para darle honra y alabanza. Entonces la iglesia cristiana como tal se hace presente por primera vez con la fe de los discípulos de Jesús, cuando el Espíritu Santo, hermanos, sobre una comunidad que ya existía en el Nuevo Testamento, en la iglesia se llama el pueblo de Dios. Sus miembros son los elegidos, son los hermanos, son los santos. Esa es la congregación del Señor, ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia del Señor. Y dice que esta iglesia prevalecerá, amén, porque no dependemos de nosotros mismos, sino de aquel que venció la muerte, al pecado y al diablo. No es en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios que nosotros estamos de pie y podemos caminar en medio de un mundo malo, hermanos, y vivir de acuerdo a su voluntad. De manera que los cristianos son la iglesia. Amén. Cada uno de ustedes son la iglesia de Cristo. Amén. El lugar donde nos congregamos es el templo, pero la iglesia son ustedes, soy yo. Amén. Muchas veces tenemos el concepto equivocado de decir, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. No, voy al templo a congregarme como iglesia. Amén. Esa es la manera correcta. Entonces, hermanos, las 4 paredes no son la iglesia, es el templo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y la iglesia es siempre una comunidad basada, escuche bien, en la fraternidad pluralista en sus relaciones, pero con unos elementos comunes. Por eso primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hemos estado enseñando, hermanos, que nosotros, cada uno de nosotros, tiene un don, pero se le fue dado por Dios con un propósito de ministrarlo a los demás. Porque cuando yo ministro con mi don a otro, y él me ministra y ese ministra a otro, nos enriquecemos, hermano. Amén. La iglesia, hermanos, no es para venir a criticar, la iglesia no es para venir a chismosear, la iglesia es para venir a adorar a Dios. Amén. Y recibir el consejo de la palabra. Eso éramos antes, ¿verdad? Pero ahora Cristo nos cambió. Amén. Amén. Cristo nos hizo nuevas criaturas, hermano. Por eso que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es.
No podemos seguir siendo los mismos cuando Cristo ya hizo su obra en nosotros. Entonces, hermanos, la iglesia podría definirse entonces como una comunidad de creyentes convertidos por la palabra de Dios e incorporados a la iglesia por medio del bautismo, que celebra una nueva alianza con el partimiento del pan, llamado también la mesa del Señor. Y hermanos, son testigos en el mundo de la salvación de Dios realizada por medio de Jesucristo. A través de los diferentes servicios y ministerios, Dios obra para bien en medio de su pueblo. Las primeras comunidades cristianas, hermanos, tanto en el mundo helénico, amén, como en el judío, nacen en un ambiente económico, social, político, cultural, y se reúnen en lugares diferentes. Por ejemplo, hermanos, la iglesia de Europa, ¿cómo nació la iglesia de Europa? Increíblemente, nacieron dos personas, empezaron a congregar en la iglesia, pero tan diferentes. La primera que se ganó el apóstol Pablo allí fue a Lidia, una empresaria, vendedora de textiles. Salió Pablo a predicar a la orilla del río y dice que ella estaba atenta y dice que Dios tocó su corazón y le pidió al apóstol Pablo que viniera a posar en su casa. Una empresaria textilera. Pero de repente, donde van a la sinagoga a predicar los apóstoles, una muchacha los empieza a seguir y les empieza a gritar y a decir: estos son hijos de Dios, estos son hombres de Dios que os anuncian la verdad. Y pasó una vez, al otro día lo mismo, y al tercer día lo mismo. Al cuarto día Pablo dice: esto no está normal, está bien que nos diga que es cierto que somos varones de Dios que anunciamos la verdad, pero eso está mal. Entonces se volvió a la muchacha y le dijo: espíritu inmundo, sal de ella. Y dice que el espíritu de adivinación salió del cuerpo de la muchacha. Y se acuerda que los dueños de esa muchacha llevaron al tribunal a Pablo, porque había sacado la ganancia, porque ellos ganaban a través de la adivinación de esta muchacha. Entonces, hermanos, miren, una empresaria y una esclava. Ahí empezó la iglesia. Por eso en la iglesia no hay el arquitecto, no está el médico, no está el profesor, no, estamos hermanos en Cristo. Amén. Hay iglesias que el ingeniero, que el doctor, somos hermanos, lavados con la misma sangre de Cristo y sellados con el mismo poder del Espíritu Santo. Amén. Así, aquí no hay, qué bueno que usted tiene su profesión, yo no lo tengo, pero qué bueno que usted lo tiene, a Dios es la gloria. Pero aquí somos hermanos y nos debemos de amar unos a otros. Tenemos que fraternizar unos a otros, como Lidia y con la esclava. Miren que eran hermanas en Cristo. Nadie era más grande, nadie era menos. Todos valían la sangre de Cristo. Así debe ser la iglesia. Todos nos debemos de amar, no importa qué cargo tengamos o qué profesión tengamos. Nos debemos de amar, porque el que ama a su hermano ama a Dios. ¿Están aquí conmigo? Amén. Entonces, hermanos míos, por eso vemos que existen, hermanos amados, en esta primera iglesia profundas diferencias, ¿verdad? Pero como somos en Cristo, valemos lo mismo. Amén. Todos estamos al mismo nivel. Entonces, entre ciudadanos extranjeros, hermano, entre bárbaros y escitas, dice que entre hombres y mujeres, dice que no había distinción, todos valían lo mismo, la muerte de Cristo. Por eso nosotros somos hermanos en Cristo. Entonces, la iglesia más bien pareciera que fuera una familia de familias, ¿cierto? Porque aquí, como hermanos de reino de poder, somos una familia. Amén. Pero también está compuesta por familias, ¿verdad? Amén. Aquí está mi hermano Jordi con su hijo, aquí está mi hermano Isaías con su esposa, allá está nuestra hermana Isaías con su esposa, amén. Aquí está Beli con sus hijos, amén. No vino su esposa porque está cuidando a su mamá, ¿no? Entonces, hermano, se da cuenta que somos una familia de familia. Y es maravilloso, hermano. Cuando nos amamos, hermanos, ¿saben qué? La gente puede dar testimonio de que nosotros somos diferentes, que hay un amor en nosotros. Amén.
que aunque nos hagan daño no les pagamos con la misma moneda. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en nosotros. Y a su nombre. La iglesia ciertamente no es una comunidad uniforme ni homogénea. Somos diferentes, pero somos uno en Cristo. Amén. Entonces su unidad, hermanos, se debe a la sangre y al poder del Espíritu Santo. En la iglesia coinciden diferencias procedencias, diferentes culturas a veces diferentes idiosincrasias. Todo esto, hermano, es una peculiaridad de la iglesia de Cristo. Somos tan diferentes, pero somos hermanos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y a su nombre. Y ¿saben qué? En el futuro va a ser más difícil también, va a ser más complicado por el fenómeno de la inmigración. Aquí en Chiapas se están quedando venezolanos, haitianos, de toda la nación. Entonces, cuando busquemos a Cristo, serán tan diferentes, ¿verdad? Porque, ¿saben qué? Si alguien se espantó de lo que vimos aquí en la alabanza, usted no sabe nada todavía de cómo son los haitianos. Ellos cuando adoran a Dios, ellos pegan unos brincos y unos gritotes, hermano, que a nosotros nos espantaría. Pero al final vale lo mismo, vale la sangre de Cristo. Amén. Amén. Los africanos, un ejemplo, los africanos, ellos hacen música no con esto, hermano, con ollas, hermano, y todo el pueblo se danza al Señor. ¿No han visto esos videos de los africanos? Hermano, no tienen economía, con ollas, hermano, y están tocando, hermano, las palmas, hermanos, alabanza para Dios. Bueno, nosotros agradecemos a Dios porque Dios nos ha bendecido con nuestra hermana. Pero hermanos, a la vez lo que nos iguala a todos es aquello que nos hace converger en un mismo punto, uno en Cristo, en un mismo sentir y con un mismo destino. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos. Estamos caminando juntos con un mismo destino. ¿Cuál es el destino? Que Cristo venga por nosotros y nos arrebate, ¿verdad? Ese es el camino. Por eso, hermanos amados, debemos de caminar juntos. Y si alguien se queda, pues hermano, hay que tenderle la mano para atrás como alguien corrió 4%. Amén. Es que el que va corriendo aquí está esperando la estafeta, pero ya va corriendo, ¿no? Entonces deberíamos de jalar de la mano a aquellos que se están quedando, ¿verdad? Porque todos deberíamos apoyarnos para juntos llegar a ese gran evento donde Cristo va a recoger a su iglesia. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, pero también es invisible. Porque, hermanos, como cuerpo de Cristo universal, aquí solo hay un solo y soberano arquitecto, nuestro Señor. Y hermanos amados, ciertamente si yo tuviera un pizarrón aquí, yo dibujaría, amén, la iglesia universal, pero dentro de la iglesia universal ahí está el reino de poder, ahí está el centro cristiano Adonai, amén. Y entonces, aunque somos una iglesia, amén, de aquí, local, pero pertenecemos a la iglesia mundial, amén. Entonces, hermanos, no conocemos a todos nuestros hermanos, pero le aseguro que donde usted vaya y usted se presente como cristiano, no le va a faltar familia, porque así me ha pasado a mí, hermano. Usted tiene familia en todas las partes del mundo. Cuando usted diga yo soy un hijo de Dios, no va a faltar que le diga yo también, ven a mi casa, amén. Aleluya. Entonces la iglesia de Cristo no existe por sí misma, hermano, ni para sí misma. La iglesia existe en el Señor Jesucristo, es decir, por su Señor y para su Señor. Eso significa que la iglesia existe para el mundo, porque a este mundo es a quien debemos de transmitir, hermanos, el mensaje de reconciliación, hermanos, que viene de Dios. Por tanto, la iglesia debe existir en plena libertad bajo el señorío de Cristo. Recuerden que hay dos grandes mandamientos en la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Sí o no? Amén. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el primer gran mandamiento. ¿Cuál es el segundo?
El segundo mandamiento es ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros. Entonces, hermanos, nosotros debemos de vivir bajo esos dos mandamientos importantísimos. Por eso no debemos de ser estériles, hermanos. Tenemos que dar hijos espirituales. Amén. Entonces, hermanos, la gran comisión. La iglesia está aquí para ser discípulos. Amén. Diga conmigo, la iglesia está aquí para ser discípulos. Amén. La iglesia está aquí en la tierra para ser la luz del mundo también, hermano. Dice la palabra del Señor que si tú eres una lámpara no te puedes esconder. Aunque te pongan algo encima, va a brillar. Va a brillar la luz de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Ser luz a los que están en tinieblas. Hay que alumbrarlos con la palabra. Hay que darles una palabra de consuelo, de fortaleza. Amén. Y no decir, yo también estoy igual que tú. ¿Dónde está la diferencia, pues, hermanos? Amén. La iglesia también es la sal de la tierra. ¿Qué dice la palabra? Que si la sal perdiere su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser tirada en la calle y que los hombres lo pisoteen. Amén. ¿Cuál es el sabor de nosotros? La presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es la razón de nuestro existir? La palabra que cambia, que transforma la vida de las personas, hermano. Un hombre a mí me dijo, 5 minutos me puede usted regalar y le va a cambiar la vida. Y ciertamente tenía razón. Ese hombre, después que me habló 5 minutos, yo quería que quedara una hora conmigo. ¿A quién estás influyendo? ¿O a quién estás alumbrando? ¿A quién le está dando sabor? ¿Sabían ustedes que la sal es un preservante? La carne, si lo pones a secar sola, viene la mosca y la echa a perder. Pero si la salas, la puedes tender y la mosca no se acerca, porque es un preservante. Entonces, ¿por qué somos aquí la sal de la tierra? Porque preservamos este mundo corrompido. Amén. La palabra en 1 Tesalonicenses dice la palabra del Señor, que Él no ha venido todavía, porque el Espíritu Santo habita en muchos creyentes. Porque hay alguien que detiene al anticristo para que no aparezca todavía, y es la iglesia de Jesús. Entonces, mis amados míos, la iglesia está aquí en la tierra para reconciliar al mundo perdido con Dios. Acompáñenme una cita bíblica, 2 de Corintios 5:20, por favor, rápido. Vamos a la palabra del Señor, 2 de Corintios, capítulo 5:20. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que tenemos nosotros para un mundo perdido. Reconcíliate con Dios. Somos embajadores. ¿Saben quién es un embajador de una nación? Amén. Es el que representa a los poderes de una nación. Y él lleva el mensaje que le da el presidente de la república o el senado. Y va a otra nación y vengo en el nombre de nuestra nación, de México, ¿verdad? Y da el mensaje. Nosotros fuimos comisionados como embajadores del reino de Cristo para reconciliar a los que están perdidos y volverlos a Dios. Pues, hermanos míos, la comunión implica corresponsabilidad. Eso es importante. Muchas iglesias se han cerrado, se han acabado. ¿Saben por qué? Porque no hay una corresponsabilidad como miembros de esa iglesia. Nosotros no estamos aquí para herir, para lastimar a nadie. Estamos aquí para curar, para sanar y fortalecer y caminar juntos. Esta es la iglesia de Cristo. Pero muchas iglesias se han desbaratado, hermanos míos, porque no hay una responsabilidad. Tenemos que tener cuidado de nuestro hermano, de nuestra hermana.
Tenemos que cuidar qué sale de nuestra boca para no herir, no lastimar. Mucha gente ya no viene a la iglesia porque alguien escuchó que habló mal de él o de ella. Eso no le agrada a Dios, hermano mío. Hay una corresponsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo. Tú tienes que cuidar a los demás. ¿Están aquí conmigo? Amén. Tienes que cuidar a los demás, hermano. Tus acciones, tus palabras, todo tiene una corresponsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Saben ustedes, hermano, cómo nace el cáncer en la vida de una persona? Todas las células, escuche bien, todas las células trabajan en equipo. Pero cuando una célula se rebela o actúa en rebelión y no trabaja en equipo, esa es la célula cancerígena. Pero puede existir en la vida de la iglesia. Alguien que diga, yo no estoy de acuerdo con el pastor, yo no estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo el otro, es una célula que se está rebelando y va a traer problemas al cuerpo de Cristo que somos todos nosotros. Esa es la iglesia de Cristo. Él quiere que estemos unidos, Él quiere que estemos juntos. ¿No ha leído San Juan 17? Dice, en esto conocerán que son mis discípulos cuando ellos se amen unos a otros. Y luego Juan, el mismo apóstol, escribe en tercera de Juan y dice, ¿cómo pueden decir que aman a Dios y aborreces a tu hermano, a quien has visto, y a Dios que no has visto dice que tú amas? ¿Cómo? Muchas veces, hermanos, esto pasa en las iglesias y se destruye, no crece en las iglesias, porque hay tenemos que cambiar, hermano. Si Cristo está en nosotros, cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras acciones, cuidemos nuestras miradas. Porque en la iglesia de Cristo somos una familia. Y miren, que todo en el cuerpo de Cristo, todos los miembros del cuerpo trabajan juntos para tener una estabilidad en el cuerpo de salud. Cuando alguien no hace su chamba, ¿qué pasa? Te vas al médico, porque ya tienes un problema. Entonces, hermanos míos, aquí somos una familia y debemos de amarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No solo debemos de amarnos, debemos de cuidarnos, debemos de protegernos, debemos de ayudarnos unos a otros. Esa es la iglesia de Cristo. Si alguien no tenía el concepto de lo que era la iglesia de Cristo, pues hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que seas responsable de tus acciones como miembro del cuerpo de Cristo. Debemos de amarnos, hermanos. Dice el apóstol Pablo dice que él se pone como ejemplo y dice, y le habla a Timoteo, y le escribe a Timoteo y le dice, mira Timoteo más o menos tenía 18 años cuando le mandó esta carta, 18, 20 años dicen los conocedores. Y le digo, a las hermanas ancianas más grandes que tú, les vas a decir madres. Ellos serán tu madre y ellos serán tus padres, aunque tú seas el pastor. A las de tu edad, ellos llámalas hermanas, hermanos. Y a los más pequeñitos, ellos son tus hijos espirituales. Entonces, el apóstol Pablo marca cómo deben ser las relaciones en la vida de la iglesia. Dice, a los pequeñitos, míralos como tus hijos. A los de tu estatura, de tu tamaño, míralos como tus hermanos, como tus hermanas. A los adultos, míralos como tus padres, como tu madre. Amén. Y debemos de darle la honra a los mayores, hermano. Ustedes van a escuchar un lenguaje muy común. Yo siempre lo trato a mis hermanos de hijos. Amén. Pero es algo que el Espíritu Santo me enseñó desde que empecé como pastor. Leí lo que el apóstol Pablo dijo. Y cuando yo veo a alguien lo abrazo y le digo hijo. Le puedo transmitir mi paternidad y mi amor, mi cuidado. Entonces, hermanos, todos somos responsables de todos. Diga conmigo, todos somos responsables de todos.
Queremos ver una iglesia creciente, poderosa. Nos amemos unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos cuando ellos se amen unos a otros. Esa es la iglesia de Cristo, hermano. Entonces, hermanos míos, sigo avanzando. Sigo adelante. Esto se traduce en una bien articulada variedad de ministerios. Conviene recordar siempre que estos ministerios no son designados, no son de dignidades, o grandezas. No son superioridades, amén, de unos a otros, sino son funciones, son servicio, son tareas, es trabajo. Porque la palabra del Señor dice que el que se quiera hacer grande entre vosotros, ¿qué dice? Sea el servidor de todos. Entonces, hermano, ¿quieres ser grande? Sirve a los demás. Ahí está la verdadera grandeza delante de Dios. No es la grandeza del mundo que dice, cuanto más siervo tengo, más grande soy. No, en el reino no será así, dijo Jesús. En mi reino será, cuanto más sirves a la gente, entonces serás más grande. No es a quienes te sirven, no, sino a quienes tú sirves. Esa es la grandeza en el reino de Dios. Entonces, hermanos, en la base de todo esto está la igualdad, el sacerdocio universal de los creyentes, que todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. Delante de Dios somos sacerdotes. Amén. Y esto se vuelve en una misión común. Y nadie puede echarse para atrás, hermanos, diciendo, no fue mi culpa, no tuve idea. No, sí, hermanos, estamos conscientes de todas nuestras acciones y no debemos de herir a ningún miembro de la iglesia. En eso consiste la grandeza de una iglesia. Amén. Aunque sea gente humilde, pero entendida de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, todos tiramos la red. Voy con este último punto. Nosotros somos pescadores. Pescadores de almas. Al apóstol Pablo le dijo, ya no te haré pescadores de peces, te haré pescadores de hombres. Y todos nosotros somos pescadores. Amén. Y todos tenemos la red, una punta de lazo de la red. Amén. Y todos vamos, hermanos, arriando los peces para traerlos a casa. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Entonces, nadie puede decir es que yo no soy pescador. No. En el África, ¿sabían ustedes, hermanos, que allá los niños, las mujeres y todos van con la red de pesca, hermano? Y cuando agarran una buena pesca entre todos, hermanos, se comparte y cada uno lleva sus canastos de pescado a su casa, hermano, la provisión de Dios. Pero entre todos pescan. Así debe ser la iglesia. Todos debemos de pescar. Amén. 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 No un resfriado, no. Hay que pescar almas para Cristo. Hay que pescar almas para Dios. Porque este mundo necesita, hermanos amados, que alguien dé una palabra de bendición, una palabra de sanidad, una palabra de dirección. Todos necesitamos eso. Así es que tú eres la medicina a un mundo enfermo. Con la palabra de Dios puedes sanar, puedes libertar, puedes hacerlos libres, puedes quebrar los yugos, las cadenas que tenga esas personas. ¿Y sabes qué va a pasar cuando ellos sean libres? Van a venir a la iglesia. Van a querer ser parte de nosotros. Y a su nombre. Entonces nuestra responsabilidad como la iglesia, hay que agarrar peces. Amén. Entonces nuestra grandeza puede hacerse aumentar cuando nosotros nos portamos como hombres y mujeres del reino. Podemos aportar mucho a la iglesia, pero también, hermanos, nuestra pobreza interior puede traer, hermanos amados, empobrecimiento a nuestra iglesia. ¿Con qué actitud vienes al Señor? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el deseo de venir a la iglesia? ¿Tienes deseo? ¿O vienes nada más porque te voy a hablar? Yo creo, hermano, que debe haber una responsabilidad nuestra. Yo como decía el Salmo 122, ¿no? ¿Qué dice? Yo me alegré con los que me decían, ¿qué? A la casa de Jehová.
No deberíamos de venir porque, ay, me va a llamar el pastor, voy a ir. No, hermano, debes de venir porque amas a tu Señor, porque estás enamorado de tu Señor. Alguien puede decir, es que hermano, estaba yo cansado. Hermano, si antes cuando tenías tu novia cansado como quiera, ibas contento a verla, ¿sí o no? Porque estabas enamorado. Y ahora con Cristo, por tantos pretextos, hermano. O sea, necesitamos un amor más ferviente para nuestro Salvador. Él, hermano, dio su vida, hermano, con todo, hermano. Él sabía lo que venía a este mundo y Él caminó firme hacia la cruz. Y entregó su vida y ahí crucificado dijo, Padre, en tus manos comiendo mi espíritu. Y dice que entregó el espíritu. O sea, Él no medio murió en la cruz por nosotros, Él murió completamente. Hizo la obra total en tu vida y en la mía. Por lo cual, hermanos, nosotros debemos de estar agradecidos con Dios. ¿Sabes qué es muy común hoy? Que no hay tiempo, no tengo tiempo. Santo Dios, si te da 24 horas al día y todavía le dices no tengo tiempo al que te lo da. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que fijar bien nuestra postura como cristianos, hermano. Tenemos que fijar nuestra postura. ¿Voy a amar a Dios o no lo voy a amar? Porque a Dios no le gusta sancochado. ¿O tú te comes la comida sancochada? ¿Tú que no? Esa carne que entre cruda y cocida y estoy echando sangre, yo no lo como. Entonces, Dios no nos quiere así, nos quiere cocidos. En el fuego del Espíritu Santo cantamos hace rato, ¿no? Fuego, queremos fuego que consuma toda nuestra carne y todo lo que se revela a la voluntad de Dios. Eso es la iglesia de Cristo, hermano. Fijemos bien nuestra postura. Si he de seguir a Cristo, lo voy a seguir bien. Amén. Dice que tibios no lo quieren. Dice que estemos calientes o frío totalmente. Pero no podemos estar en medio. Entre lo blanco y lo negro no hay gris. Amén. Entre lo blanco y lo negro no hay gris en medio. Porque la mezcla del blanco y el negro es gris. Él quiere, vete para allá o vete para acá, pero toma partido. Y a su nombre. ¿Por qué estoy enseñando estas cosas, hermanos? Porque si hemos de ser una iglesia, que sea una iglesia bien. Una iglesia con principios bíblicos. Bien delineada nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestro amor por Cristo. ¿Amén? Entonces, hermanos, quiera Dios que cada uno de nosotros como parte de la iglesia sepamos agarrar la cuerda que otros también tienen en sus manos y podamos tirar con fuerza para que nadie pase hambre, para que nadie se debilite por culpa nuestra. Necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús. Saber que un miembro de la iglesia tiene compromisos. Igual que un miembro de mi cuerpo, no puede decir mi corazón, no le puede decir al cuerpo, oye, ya he trabajado, por ejemplo, 62 años contigo, déjame echar un descansito. Me muero. El corazón no puede pararse, hermano. Si tu estómago se paraliza, hermano, te estás muriendo. Nadie puede decir, aquí me quedo estacionado tantito. No. Entonces, hermano, camina y porque tienes que caminar. ¿Amén? Sigue adelante, hermano mío. No hago esta enseñanza para confrontarte, lo hago, ¿sabes con qué propósito? Lo hago con el propósito de definir bien tu fe. Que camines bien, que vivas para Dios bien, que le agrades en todo. Amén. Así es que espero en el Señor, hermano, que caminemos juntos, hermano. Este es un pequeño proyecto de algo grande que Dios va a hacer. Amén. Ustedes no se imaginan el tamaño de la iglesia Reino del Poder. Aleluya. Pero en 5 años ustedes lo van a ver. Aleluya. Ustedes que son
el principio de la iglesia, como las primicias, lo van a ver. Amén. No vamos a estar siempre así, en este lugar, porque ustedes son los fundadores y van a ver la gloria de Dios, cómo nos va a ir llevando de gloria en gloria y de poder en poder. Gloria a Cristo. Porque todo empieza en pequeño. Nada nace siendo grande, pero cuando se establecen bien los fundamentos, vamos para allá. Amén. Dios les bendiga y quiero orar por ustedes y quiero que cantemos un canto, Dios incomparable. ¿Lo sabes, hermano? Póngase de pie, por favor, y después quiero orar por ustedes.